Estamos justamente con Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros de Gobierno de Alejandro Toledo. Ya suena inmediatamente, ¿no? Como una... Doctor Solari, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, su apreciación al respecto. Y la pregunta sería, ¿lo sorprende esta declaración de Jorge Barata de que habría recibido 20 millones de dólares el expresidente Toledo? Bueno, se van juntando las piezas, ¿no? O sea, había anteriormente la identificación de fondos ingresados a la cuenta de Maiman. Primero vino lo de Estados Unidos, ¿no? Se le ha pagado a un funcionario de alto rango a través de un intermediario. Primero nos reunimos con el intermediario, acordamos y después tuvimos otras reuniones. Ya quedó, digamos, sobre el tapete que es el alto funcionario era Toledo, el intermediario Maiman, y ahora Barata ha dicho, bueno, y se le pusieron 11 millones de dólares en la cuenta que eran para Toledo. Entonces aquí viene el tema, si que ha pasado desapercibido tanto en el post de Facebook de hoy día de la señora Carpo, como en las declaraciones entre París y Tel Aviv, porque no podemos decir entre Pisco y Nazca, porque el hombre está allá, ¿no? Entre París y Tel Aviv, ¿no es cierto? En esas declaraciones coinciden exactamente. Esa cuenta es de Maiman, esa cuenta yo no tengo nada que ver, es la misma filosofía que Luyo. O sea, Luyo recibe la plata y dice, no, ahí está la plata en Andorra, y no le he tocado. No la ha tocado, si eso es una cosa del 2008, 2009. Están esperando pues 10 años para hacer el reparto, para que prescriba. Entonces entra donde Maiman cancela cosas, pero el fiscal tiene que tener las pruebas de que han habido cuentas cifradas, que en algún momento ha habido que el destinatario ha recibido, porque ojo, aquí hay el que entrega, que es aparentemente Barata, el que declara, el receptor, y al final está el destinatario. Pues el fiscal ya identificó claramente al receptor y Barata ha dicho quién es el destinatario. Pero falta que el fiscal tenga la demostración fehaciente, la prueba fehaciente de que el receptor le ha entregado al destinatario. Por supuesto que una forma es a través de la cancelación de sus hipotecas. Ahí está. Esa es una forma también de probarlo. Por esa razón es que aquí está claro, hay asociación ilícita para delinquir, hay lavado y hay cohecho, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, pues, que haya una escapatoria de esto, ¿no? Y si hay una prueba testimonial que es del colaborador eficaz en Brasil, es obvio que aquí no le quedan dudas, entonces obviamente que aquí no hay escape, o sea, y habrán otros elementos, obviamente, que tiene el fiscal que nosotros no tenemos, pero ya sabemos cuál es el centro de la defensa, el mismo centro de la defensa que tendría cualquier otro expresidente. Oiga, esos 6 millones de la cuenta de Luyo son para usted. No, yo, porque... ¿Cómo que yo? Ok, pero él ya la gastó, pues se adelantó, le apresuró y quiso comprar casita en Casuarina, pagar la hipoteca. Claro, el caso de Luyo, oye, eso es de usted. Claro. No. Yo no he recibido nada. En este caso ha habido, digamos, vamos a decir, una torpeza de Nobel. De novato, ¿no? De novato o de angurriento, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero el asunto es que esto se veía venir, ¿no? Que probablemente iba a ser la primera persona que cayese. Entonces, si aquí hay 300 personas involucradas, como ha dicho el fiscal, bueno, por lo menos pues un centenario irán adentro. ¿Qué ¿no? siente Luis Solari de haber sido parte de un gobierno en el cual el líder, el presidente, está quedando ahora demostrado que ha recibido coimas, en este caso por lo menos de 20 millones, 11 millones que habríanse demostrado llegaron a la cuenta de Maiman para terminar en él? ¿Se siente timado, sorprendido? Digamos, ¿le molesta que la gente lo pueda involucrar, no en un acto de corrupción, pero por lo menos en el tema de que se le haya escapado esta situación de un presidente Toledo? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo rompí relaciones con Palacio en diciembre del año 2003 y me fui definitivamente el 17 de septiembre del 2004. O sea, yo hace 12 años que no tengo ningún trato ni conversación. Por tanto, el desapego ya hizo su efecto, ¿no? Aquí lo más grave para mí es el daño al país, ¿no? Es el daño a la política interna, porque cuánta gente puso sus esperanzas en ese presidente y no solo defraudó al final, sino que termina corrompiéndose. Internacionalmente esto es terrible para el Perú.
terrible, ¿no? Porque este es un presidente que se ha mantenido en el extranjero, ha seguido viajando. Yo le escuché una conferencia en Colombia el año pasado, y esto es un daño internacional, pero para mí el principal daño es el daño sociológico y antropológico a la gente andina, a la cholitud, a la cual sí daño. Yo le contaba... ¿Cree que con Toledo hay una connotación mayor a eso? Mucho mayor. Por justamente lo que él representó y lo que él vendió y insiste en vender. Porque ya hay carta insiste con el tema. Y no es tanto la parte de la democracia. Porque ya estamos acostumbrados, porque en democracia hasta el justo peca, ¿no? En democracia es como decir el arca abierta. 300 fulanos no es broma, ¿no? No es broma. Y ahorita Mayorga también entró y vienen otros más. Sino que yo recuerdo mucho me cruzo en la calle con un puneño en el año 2006-2007, puneño, un puneño cetriño, oscuro, que era portador, una persona que era de estos que portan paquetes en el mercado, y me dice: doctor Soler, usted tiene que hacer algo, porque el doctor Toledo nos ha denigrado a los cholos. Él mismo, una persona humilde, utilizó perfectamente, nos ha denigrado. Es decir, la cholitud en el Perú había puesto todas sus esperanzas, por fin un presidente como nosotros, por fin. Pero todavía se llena la boca de Lean Carpe escribiendo libros sobre el indigenismo. Y esto obviamente va a crear, imagínese, en Cabanas, piensen lo que es el pueblo este. Correcto. Ahora, yo creo que aquí tiene que haber un castigo social mucho mayor que el castigo carcelario, que no va a ser pues de 50 años, ¿no? El castigo social es que todas estas personas se van a tener que ir del país. ¿Por qué? Después de pasar por cárcel. Por supuesto, porque en el cine, en el mercado, en el templo, si todavía les queda cara para ir a rezar, todo el mundo los debe señalar y voltearles la cara. Okay. No, yo creo que eso es como la letra escarlata. Bueno, eso es justamente parte también de cómo la sociedad también puede recuperar, ¿no?, su dignidad, su aprecio en sí mismo, en justamente declarar y, como usted dice, poner el dedo señalador. Pero bueno, como le pasó a Lori Berenson cuando salía a la calle en Miraflores. Correcto. Ahora, la Fiscalía, digamos, no sustentó el caso, un juez archivó el tema Coteva, la Procuraduría protestó, al final se levantó, ahora el Ministerio Público con Hamilton Castro recibe una delación de Jorge Barata y todavía, digamos, hace esta jugada del allanamiento, filtra la información. Estamos fregados, pues. Pero eso voy, ¿usted confía en el Ministerio Público? Estamos fregados, y aquí hay que llamar una atención al fiscal, o sea, se supone que el Ministerio Público, el fiscal a cargo, le está tramitando ante el juez. Entonces, ¿cuándo debe salir esto a los medios? Cuando sale la orden de captura, pues, y en ese momento allana. O cuando ya lo han capturado, incluso. No, la orden tiene que ser cuando se anuncie, obviamente, ¿no? Pero no puede ser que la orden de captura esté en trámite y ya explotó en el Economist, en la prensa extranjera. O sea, ¿por qué miércoles el Poder Judicial tiene una filtración de ese tipo? ¿Por qué el Ministerio Público tiene una filtración de ese tipo? ¿No le preocupa al presidente Kuczynski? ¿No le preocupa a la presidenta del Congreso? ¿No le preocupa a usted, a mí? Por supuesto que nos preocupa. O sea, ¿qué clase de gente tenemos en el sistema de justicia que vende las noticias? Por un momento, ¿por qué razón? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué es la pregunta, no? Entonces, por esa razón, ¿dónde está la OCMA? A ver, la OCMA que intervenga, pues, y identifique dónde miércoles es que se filtra esa noticia. ¿Por qué no sale, señores, sale el fiscal, conferencia de prensa, toda la prensa ahí, orden de captura, en este momento se está allanando? ¿En otros países es así? Sí. ¿Por qué acá no? ¿Usted cree que esto dificulta, es más, le facilita la fuga del doctor Alejandro Toledo? ¿Usted cree que va a regresar o que ahora mismo, cuando se le pase la resaca de claramente esos tragos de más que tiene, va a planear su fuga? Bueno, está fugado en la práctica, no importa, ya la señora ha dicho en el Facebook, dice, como conversábamos a la hora que nos taparon las arrugas. Sí. Él decía, oye, ahí la señora ha dicho, en la ciudad que me vio nacer, significa nacionalidad belga por uno de sus progenitores, nacionalidad francesa por haber nacido en la nacionalidad israelí por otros los progenitores, y solo Dios sabe si nacionalidad estadounidense. Si nos equivocamos, no importa, pero alguna nacionalidad tiene, aparte de la peruana, ¿no es cierto? Entonces, por cualquiera de los lados podría... Decía el procurador Azabache más temprano que hay un precedente de reciprocidad, que no habiendo extradición, se extraditó a un juez que era perseguido por corrupción en Israel y acá,
y fue extraditado. Lo recuerdo, país, ¿no? Lo recuerdo, sí, efectivamente. Eso podría ayudar si es que efectivamente ellos terminan estando... hay precedentes, y si entra a un país y no lo quieren soltar, en el acto el presidente tiene que ordenar el retiro del embajador. Déjeme hacerle una pregunta, porque claro, usted rompe palitos con ellos... Porque así se hacen las cosas, ¿no? Ok, 17 de septiembre del 2004. Manda una nota de protesta. Ok, pero usted, digamos, llega a conocer durante la campaña previa y en el gobierno, digamos, a la pareja en sí, Alejandro Toledo y Elian Carr. Y le hago la pregunta así a bocajarro. ¿Usted cree que...? No, porque ni en los consejos de ministros intervenía la señora, ni en el partido tampoco. Digamos, lo que pudo haber usted visto, ¿usted cree que la unión, porque parece que así sea, digamos, era el vínculo tanto como Nadine Heredia Humala? Es decir, ¿usted cree que si Alejandro Toledo estuvo envuelto en esto, tenía la venia y el conocimiento de Elian Carr? Eso lo tendría que establecer el juez, ¿no? Pero le garantizo que pasivo dependiente no. Ok. Como el sucesor, sí, pasivo dependiente. El caso de la fotografía que hemos mostrado, unos podrían decir que es incendiario o no, pero ¿cuál debería ser el papel? La fotografía en cual muestro Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala. Sí. No dice nada de la posible, pero nuevamente se les escapó a ellos las tortugas, porque ellos sí estuvieron hasta el final y sí estuvieron en los años en que se firma y se entrega la Constitución de la Interoceánica. Pero ojo, ¿puede un presidente de la República en un régimen presidencial en el Perú levantarse 10, 20, 30, 40, 50 millones y ni su primer ministro ni su ministro de Economía enterarse? Correcto. Lo que va a hacer el presidente, lo va a presionar, lo va a poner en un prensapapa, oye, esta cosa hay que sacarla, el interés de la nación. Pero yo llego a mi casa, duermo con mi almohada y digo, ¿y por qué me presiona tanto? ¿No sería lo lógico? Gente tan hábil y tan inteligente como el señor Zavala y el presidente Kuczynski. No, cuidado. Los ministros sectoriales solo miran su sector. Muy poca gente que llega a los ministerios en el Perú tiene capacidad para mirar el Perú como un conjunto y realmente manejarlo como el carro de la película Ben-Hur, ¿no? Eso es lo que estamos hablando de 16, 17, 18 sectores, ¿no? O sea, hay ministros que solo pueden manejar. Yo he dicho, primer ministro, ministro de Estado bueno, como malabarista chino, esos que tienen 12 platos y los mantienen rodando. Ok. Hay ministros que solo pueden manejar un plato. Pero el presidente del Consejo de Ministros sí se supone que tenía una visión. Es más, siempre se habló de que prácticamente él gobernaba el país ante la incapacidad de Alejandro Toledo y sus constantes viajes al norte. No. Yo no quiero levantar un manto de sospecha. Yo no tengo duda de cuando el presidente Kuczynski fue primer ministro, él era el jefe de su sector. El primer ministro en el Perú es el jefe de su sector. No es el mi pregunta es, ministro. Pues, no levanto una sospecha, pero esto no debería activar un papel muchísimo más activo del presidente Kuczynski en la lucha contra la corrupción, ¿o cree que usted lo viene haciendo actualmente? ¿Está satisfecho con el papel que cumple el presidente? No, por supuesto que tiene que ser más enérgico, ¿no? Y más aún, que suceda esto, o sea, todos sabemos, y aquí viene cuando hemos hablado la comunicación política, la comunicación el operador político. No es que va a tener no es que tiene un equipo de fútbol que juega política en todos los medios. Si todos sabemos, porque el fiscal lo ha dicho uno en un diario de segunda categoría, pero que tiene la mejor información en el Perú, esta cosa revienta en febrero. ¿Por qué razón hacen esto del aeropuerto cuando está reventando? ¿Qué? ¿Porque lo va a tapar? No, pero que hay un cuestionamiento, ¿no es cierto? Las amiguísimas ahí trabajando. La ley de APPs que dice que esa plata, esa inversión, ese concurso que va a hacer en la asociación público-privada es preferentemente privada. ¿Es en esta asociación público-privada preferentemente privada o preferentemente estatal? Preferentemente estatal. Y significa que cualquier parroquiano que esté en el Congreso podría hacer una acusación constitucional al presidente y al primer ministro, porque ni siquiera se ha cumplido la ley de APPs. ¿Usted cree que se justificaría si es que un Congreso así lo decidiese, algún congresista así lo decidiese? Bueno, el congresista tiene la libertad de hacerlo, le dan los elementos a la gente, como dijo el economista de Soto ayer, anteayer. Sí. ¿Cuál es el problema? Que un gobierno no puede negociar una semana con un departamento que le pone una huelga para arreglar esto. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, está explotando un hongo nuclear de corrupción y el Ejecutivo no hace nada para... Ya, totalmente descrédito de la política, ¿sí? Ya acá ni la palabra... ¿Y el Ejecutivo que le abona más todavía? Y se hace esta cuestión, que va a traer cola. Entonces, ahí se da cuenta uno, no es un problema de...
El gobierno le entregó la comunicación política a gente que no sabe política, sino que sabe comunicación corporativa. Y como no sabe política, no puede hacer comunicación política. Ni siquiera pueden opinar, este no es el momento apropiado para hacer esto. Este es el momento de sentarnos a conversar con los cusqueños y decirle que van a tener un aeropuerto que va a parecer un aeropuerto en Júpiter, en Marte, para que aterricen naves espaciales de todos los tamaños. Pero esperémonos 7 días. ¿No puede hacer una negociación? Claro que se puede. Con eso termino, doctor. Esto va a traer cola, y por supuesto que esta cosa de la explosión nuclear de Lavajato le va a salpicar al gobierno, quiera o no. Pero a lo que voy es nuevamente porque uno hace estas cosas cuando tiene mayoría en el Congreso. Pero por eso él debería aprovechar esta crisis y tomarlo como una oportunidad, pero parece que él quiere sucumbir y la crisis y los actos que hace lo hacen tumbarse, enterrarse más. Cuando hay crisis, el arte de la política es en saberse erigir en el capitán de la crisis, sino que le vean pues la película, que vean la película La Corona, The Crown, ¿no ha visto este capítulo que se arma una niebla de la patada en Londres, lo quieren tumbar a Churchill, y Churchill llega al hospital, y en el hospital ven lo que está pasando, y él dispone inmediatamente que se haga todo y llama a la prensa? No la he visto, The Crown. Escucha, al día siguiente, Churchill, el primer ministro salvador de la tragedia. Pero si era dijeron que era humor inglés, ¿dónde está nuestro PPK? Y no tuvo, episodio real, y no tuvo que pagarle a ningún periodista para esta cosa, ¿no? ¿Termina en la cárcel, cree en la justicia peruana, Alejandro Toledo? No sé, aparentemente sí. Si el fiscal tiene la demostración fehaciente, la prueba fehaciente de que hay un circuito de dinero que termina en manos del expresidente en directo, él reclama, dígame las cuentas en dónde está, o indirectamente a través de especies, obviamente que sí. Pero el fiscal tiene que tener las precisiones, ¿eh? ¿Y por qué esta cuestión es tan importante? No olvidemos que estamos ante un cónclave de empresas que han corrompido al Perú, que han puesto presidente porque financiaban un proyecto político continental del socialismo del siglo XXI, y que además por cada obra contrataron un periodista. Al final lo del socialismo era de segundo plano, porque ellos lo que querían hacer era negocio. Pero no me quite pues al final. Y que por cada obra contrataron un periodista para armar una red de protección mediática que terminará protegiendo a todo el mundo. Entonces, porque todavía pues los favores están ahí. Entonces estamos hablando de una situación terrible, y el presidente no puede estar de perfil ante una situación así, y tampoco el primer ministro que le toque, porque no sabemos si el primer ministro Zavala podrá sobrevivir cuando llegue el tema de Chinchero al Congreso de la República. Luis Solari, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente. Hacemos una pausa y regresamos. Fernando Oliver está con nosotros, no se muevan.